Hola a todos, mi nombre es Denise Gutiérrez y con mis compañeros Sofía Nieva y Alfredo Rodríguez le presentaremos la aplicación de Machine Learning a predicción de demanda. Inicialmente le daré una breve introducción y presentaremos los objetivos. El trabajo se trata de predecir la demanda de productos congelados, por eso disponemos con un dataset de datos de ventas de productos elaborados por una compañía de alimentos congelados en distintos países de la región para los años 2018 y 2019. El objetivo final es predecir cuál será la venta de los productos para los próximos meses en las diferentes zonas donde opera la compañía. En segundo lugar, hablaremos un poquito del análisis exploratorio y la curación de datos que se realizó. Para eso se utilizaron 5 datasets que se unificaron en uno solo, con un total de registro de 5,5 millones de datos y 25 variables. Se seleccionaron 4 variables predictoras, una variable de tiempo compuesto por el año mes, una variable donde se originó el pedido, que es la variable ubicación, que es una combinación de la localidad y la provincia, la variable SKU para identificar el producto y la variable total kilogramos para identificar los valores de la venta. La variable total kilogramo es resultante del producto entre cantidad pedida y unidad kilogramo para poder homogeneizar la venta por los diferentes gramajes de los productos. Esta variable tenía datos nulos y negativos que se eliminaron, y la variable categoría también tenía algunas categorías que eran de productos no comestibles, y por último la variable ubicación presentaba una pérdida sistemática de datos que corresponden a las ventas fuera de Argentina, así que esta también se decidieron eliminar. Para las variables de provincia, por ejemplo, vemos primero una marcada estacionalidad y que predominan Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En segundo lugar, tenemos las variables de localidad, en donde Córdoba predomina y también se ve una estacionalidad. En tema de lo que es las categorías, sabores comunes es la que mayor preponderancia tiene, seguido por sabores especiales y palitos familiar y pote 1 litro, dependiendo de la estacionalidad. En las variables de productos es donde más se queda marcado que los productos varían según la época del año en que nos encontramos, pero podemos destacar que el SKU 334 impulsivos es el que más, en términos generales, se ve en todo el año. Entonces podemos ver que existe una asimetría, es decir, que la distribución de los pedidos en general es asimétrica, teniendo una mayor densidad de pedidos pequeños. Hay una fuerte estacionalidad en donde aumenta la demanda en los meses cálidos o en el verano y disminuye en el invierno. Y hay una territorialidad, es decir, pedidos bajos con mayor frecuencia para Córdoba, por ejemplo, y pedidos de gran magnitud pero con menor frecuencia para Tierra de Fuego. Esto suponemos por la ubicación de los centros de distribución de los productos. Hola, mi nombre es Sofía Nieva y yo les voy a contar parte del proceso de Machine Learning que hicimos durante esta mentoría. El objetivo era utilizar aprendizaje supervisado para predecir la demanda de productos del próximo mes para una localidad. Para eso primero se hizo un preprocesamiento del dataset, redujimos la cantidad de categorías en algunas variables que tenían muchas, filtramos outliers, codificamos con one-hot encoding y también agregamos nuevas variables entre las que se incluyen las variables lag T-n, medias móviles y diferencia entre variables para capturar información sobre la estacionalidad de los datos y la tendencia y así ayudar a los algoritmos de regresión. También se eliminaron variables no relevantes, ya que haciendo un análisis de correlación y multicolinealidad, se vieron que varias categorías, marcas y presentaciones aportaban información que era redundante, por ejemplo, con algunos SKUs o unidad kilogramos, como se puede ver en la matriz de correlación. Por ejemplo, las categorías Glidomix, sabores comunes, tienen mucha correlación con otras variables que ya estaban incluidas. Luego, además, se filtró por la provincia y la localidad de Córdoba para tener un dataset de un tamaño más razonable para trabajar en una compu normal. Y se realizó la división en test y train. Se utilizó 20% para test y 80% para train. La particularidad es que como estábamos trabajando con una serie de tiempo, no se puede usar el K-fold cross-validation común porque eso desordena los datos. Entonces se utilizó el time series split, que es una variación del K-fold que respeta la línea temporal. Entonces,
Los primeros pliegues los toma como conjunto de entrenamiento y los últimos como conjunto de test. Se utilizaban principalmente algoritmos de regresión basados en árboles, como Random Forest o XGBoost, así que no fue necesario normalizar o estandarizar la data. Para la fase de entrenamiento se estudió para cada modelo cuáles eran los hiperparámetros más importantes y con eso se armaron grillas de parámetros que luego se le pasaron a la función grid search y se optimizó de acuerdo a la métrica R cuadrado y bueno, se utilizaron también los falls obtenidos del time series split. Finalmente se evaluaron los resultados y se guardaron los modelos con los hiperparámetros que maximizaban esa métrica. Los resultados fueron muy buenos. La mayoría de los modelos obtuvieron un score de R cuadrado de más de 0.9. Sin embargo, bueno, el mejor fue el XGBoost. Acá se pueden observar las métricas de distintos modelos. Por último, como el XGBoost es un modelo basado en árboles de decisión, permite calcular la feature importance, la cual nos indica cuáles son las variables que más información aportaron para predecir la variable objetivo. Y como se puede ver, las variables que agregamos, los lags, las medias móviles y la variable de diferencias, realmente fueron de gran utilidad para la predicción. Buenas, mi nombre es Alfredo. Yo voy a hablar un poco sobre la parte de clustering. En el análisis no supervisado, nosotros el objetivo que teníamos era poder identificar grupos de productos que se vendieran de forma conjunta, que tienen la utilidad de poder entender un poco el comportamiento de los clientes, pero también para hacer recomendaciones de combos de productos para vender, para cross-selling y para estrategias de logística. Trabajamos con una versión reducida del dataset que tenía solamente 6 categorías principales, las 3 provincias principales. Llevamos a cabo un curado sencillo, un normalizado y aplicamos el algoritmo de K-medias con la particularidad de que teníamos que hacer el ajuste de hiperparámetros, en este caso con el método del codo, que es el parámetro K nos indica el número de clústeres que se van a separar. A nosotros el punto de inflexión nos dio alrededor de K igual a 4 con los clústeres que se formaron, los podemos mostrar acá en un gráfico de análisis de componentes principales, donde las conclusiones principales que nosotros pudimos extraer son una separación bastante nítida entre los clústeres, se pueden ver unas fronteras bastante bien marcadas y también un paralelismo de los clústeres que identifica el algoritmo con las categorías de productos que habíamos incluido en el análisis. Que en este caso, por ejemplo, se ve muy claro en el caso del clúster azul, que se correlaciona un poco con la categoría palitos de crema, fruta y bombo. En la parte ya, para dar un poco de cierre y sumar algunas de las conclusiones, en la cuestión técnica, bueno, dentro del análisis exploratorio, no, cualitativamente la identificación digamos, de las características de asimetría, de la distribución de los datos, el criterio de territorialidad, digamos, que no es lo mismo, hay mucha diferencia, digamos, entre cómo se comporta cada región, y la parte de estacionalidad, lo que nos indica que es posible a lo mejor que en otro enfoque del trabajo poder dividir el problema en subproblemas más pequeños. Dentro de los modelos de Machine Learning que que estuvimos analizando, la mayoría de los modelos que pudimos ajustar tenían un muy buen desempeño en general, siendo el que se seleccionó un modelo tipo Extreme Gradient Boosting Regressor, aunque también se encontraron algunos buenos modelos tipo Regression Tree, y tuvimos un pequeño debate respecto de cuál es mejor en términos de gasto de cálculo, etc. Dentro de los patrones de clustering, bueno, el paralelismo que marcamos en la parte con la categoría de productos, cabe hacer una crítica de si realmente estamos aportando información valiosa al análisis o simplemente estamos volviendo a obtener la variable categorías. Dentro de las cosas que nos interesaría explorar es la posibilidad de relacionar un poco los contenidos que estamos viendo en las materias optativas y, bueno, ver cuestiones sobre cómo traducir un proyecto de Machine Learning en un producto comercialmente interesante. Respecto de algunos desafíos que nos interesaría tener en cuenta como una devolución también, algunas dificultades sobre el tamaño del dataset, tardamos mucho tiempo en entender qué información teníamos, porque bueno, era bastante grande, cuáles eran las cosas importantes y cuáles no, y algunos patrones internos de los datos, y un poco la parte del manejo del tiempo entre la mentoría, las entregas, las clases, etcétera, que bueno, lo tuvimos que ajustar internamente. Dentro de cuestiones valiosas que nos llevamos,
poder haber estudiado sobre el tema de series de tiempo, que no se trata mucho a profundidad dentro de las clases, poder trabajar en grupos en paralelo, es decir, enriquecernos con el otro grupo que estaba haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros, pero con otro enfoque a lo mejor, y el concepto de enriquecimiento de dataset que fue muy valioso para el ajuste de modelos en Machine Learning. Sobre cuestiones que nos interesaría que se pudieran explorar, bueno, es obtener los datos del dataset 2020 para ver cómo fue el comportamiento en la pandemia y si si puede mantener la predictibilidad, ver sobre cuestiones de implementación del producto a campo y, bueno, trabajar un poco sobre la redundancia de tareas dentro de los códigos que nosotros ajustamos. Eso sería todo y bueno, estamos abiertos a comentarios. Muchas gracias por la atención.